Bendiciones para todos, amados hermanos, que Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach de Nazaret. Vamos a lo que es el Salmo 51, un salmo poderosísimo que nos da las llaves sobre el tema del arrepentimiento. ¿Cómo debe hacerse? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los puntos claves que nosotros tenemos? ¿Cuál es la disposición que tenemos que tener delante de Dios? David nos da algunos secretos, puntos muy, muy, muy importantes a la hora del arrepentimiento. Cómo, cómo tener restauración divina. Tú has pasado por un proceso difícil, tú has pecado, tú necesitas restaurar, obtener restauración, tener perdón divino, sanidad divina. Y de eso se trata este salmo. El contexto fue que David transgredió la palabra de Dios con el tema de Betsabé y de Urías. Todos conocemos esa parte de la historia de David. Viene el profeta Natán. El profeta Natán le dice a David que Dios sabe lo que él hizo. Y David entonces se arrepiente de lo que hizo. ¿Qué diferencia hay entre Adán y David? Cuando Adán peca, transgrede el mandamiento dado por Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán, cuando Dios viene y le empieza a reclamar, lo que Adán hace es echarle la culpa a la mujer y echarle la culpa a Dios. Normalmente una persona que comete pecado y no acepta su responsabilidad y comienza a echarle la culpa a los demás, ya tiene problemas. Sin embargo, David lo primero que hizo fue aceptó que pecó. Cuando Natán fue, él acepta su responsabilidad por su mal comportamiento, confiesa su pecado y se arrepiente. Hace teshuvá. ¿Qué es hacer teshuvá? La traducción no lo pone como arrepentimiento, pero realmente lo que significa hacer teshuvá es regresar a Dios, regresar a lo que Dios definió acerca de ti. Eso es teshuvá, regresar a tu intimidad con Dios. A veces nosotros entendemos que el pecado es un acto de dolor, pero no lo vemos como un acto de esperanza. Dios quiere que nosotros veamos después que pecamos, no la depresión, sino que busquemos la restauración, que tengamos esperanza acerca del perdón que Dios ofrece. También en este salmo nosotros vemos que ese proceso, uno busca la compasión de Dios. Uno busca la limpieza y la purificación de parte de Él. También hay que aceptar las consecuencias. Todo en esta vida tiene consecuencias, tanto buenas como malas para nosotros. Hay que aceptar las consecuencias. No creer que si tú te robas un semáforo y te para un policía, te pasas una luz roja, te para un policía, la ley establece cuáles son las consecuencias. Hay que pagar las consecuencias de lo que uno hace. Y otro punto importante que nosotros vamos a aprender en este salmo es que la humildad es un punto clave, clave, importantísimo a la hora de el perdón, de pedir perdón. El que no tiene humildad se le hace difícil obtener el perdón. El que no es humilde se le hace bastante difícil ser perdonado. Vámonos al verso 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya aquí está el principio de la gracia. El principio de la gracia se basa en la misericordia de Dios. Hay pecados que el pueblo de Israel tenía que presentar sacrificio en el templo.
en el tabernáculo, pecados que eran por omisión, que ellos no sabían que habían cometido pecado y por eso se presentaban esos sacrificios. Los sacrificios eran por los pecados que tú no estabas consciente que habías cometido. Pero ¿qué pasaba con aquellos pecados que tú lo habías hecho en rebelión, que tú sabías que tú habías pecado a propósito, en rebeldía? En la ley de Moisés no hay nada prescrito sobre eso. ¿Qué se hace? Vía apela a la gracia, a la misericordia de Dios. O sea, el concepto de gracia no es algo nuevo, no viene del Nuevo Testamento como la mayoría de la cristiandad piensa. El concepto de gracia viene desde Génesis. Y aquí vemos cómo David está apelando a esa misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya David está entregándose a Dios, el único que puede restaurarle Dios, el único que puede limpiarle Dios, el único que puede borrar y sanar su alma es Dios. ¿Bajo qué principio? El principio que está en Éxodo 34, versos 6, 7 dice: y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: el Eterno, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Luego dice Isaías 1:18: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y dice primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el principio fundamental que Dios ha dado a conocer a la humanidad es que si tú has pecado, si tú te has apartado de Él, tú tienes la oportunidad de regresar, de arrepentirte, de volver a los caminos que Dios ha trazado, porque Dios no quiere destrucción eterna para ti. Dios no quiere destrucción eterna para mí, Dios quiere darnos vida eterna y ese es el principio fundamental, siempre ha sido desde la creación vida. Dios es vida, por definición Dios es la vida, de Él emana todas las cosas. La ausencia de Dios es la muerte. Dios no quiere que su creación pase a una muerte, a una destrucción eterna, sino que siempre estemos en vida, estemos delante de Él en su presencia. Cuando el alma se arrepiente, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios borra de su registro nuestra maldad. ¿Bajo qué principio nosotros sabemos que hay que pagar que en la creación la transgresión tiene una consecuencia? El pago, el pago por esa transgresión que trae destrucción eterna ya se hizo desde antiguo, ya estaba en los planes de Dios. ¿Bajo qué principio iba a operar la restauración del alma de los hombres? Ese sacrificio ya estaba puesto antes de la fundación del mundo. El sacrificio del justo, del Sadik, Isaías 53, de Yeshua Hamashiach de Nazaret. Entonces la clave es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la clave. Dice verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Isaías 1:16. Las obras malas te van a traer destrucción, practicar obras de iniquidad, apartarnos de la ley de Dios, apartarnos de los mandamientos. Trae muerte eterna. No hay otra consecuencia. ¿Por qué? Porque si Dios es la vida y de Él emana todas las cosas, y Él ha definido los parámetros por los cuales la vida debe mantenerse. ¿Cuáles son esos parámetros? Los mandamientos. Los mandamientos dan vida. Si tú no obedeces los mandamientos, tú has entrado en un estado de apartarte de Dios. La ausencia de Dios es muerte. El que no camina en el camino que Dios ha trazado, que es el de la vida, no puede esperar vida. Tiene que esperar lo contrario, muerte. Solo hay dos caminos. O tú eliges hacer lo bueno, tú eliges hacer lo malo. Está en ti. Dios es un Dios que no obliga a nadie. Dios lo pone claro. Mira, lo que conduce a la vida es esto y lo que conduce a la muerte es esto. Estar cerca de mí es vida
Estar cerca de mí es expansión y prosperidad. Estar lejos de mí es lo opuesto a eso. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense que aquí el autor de Hebreos te está hablando de una limpieza en la conciencia. Limpieza de nuestra alma. Limpieza de nuestro ser, de nuestra parte espiritual. El sacrificio de Yeshua actúa para limpiar nuestra conciencia. ¿Cuáles son las obras muertas? De obras muertas, ¿cuáles son las obras muertas? Hay obras que son vivas y hay obras que son muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? ¿Cuáles son esas? Porque a veces en el cristianismo ni se tiene claro sobre eso. Las obras que son muertas son las lujurias, las inmoralidades, los adulterios, los robos, los homicidios. Eso está definido en la Torá. En la ley de Moisés está definido cuáles son las obras muertas. Que no hagas tal cosa. Una obra muerta es amar. No, una obra muerta no es amar. Una obra viva es amar. Por eso, el pilar fundamental dentro de los discípulos de Yeshua es el amor. Y en todas las Sagradas Escrituras, ese es el pilar fundamental, el amor. El amor es fundamental, pero no es un amor permisivo. No es un amor libertino, no es un amor definido por los seres humanos. El amor definido por los humanos es corrupto. El amor definido por Dios es santo. Él es el que da la vida. Entonces, cuando David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, está apelando a esa agua limpia de Dios, a ese rocío de Dios que saca toda inmundicia de nosotros. Por eso Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, aquí David está reconociendo. El que no reconoce que ha pecado tiene problemas. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia no se contradice, la Biblia siempre ha sido continua. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Entonces, confiesa el pecado y abandona ese camino y tú vas a alcanzar misericordia. Tú vas a alcanzar misericordia. Confiesa el pecado y abandona esa conducta, ese pensamiento, esas actitudes, esos hábitos malos. Ahora, difícil es para aquellos que saben que están haciendo mal y no enderezan su camino. Eso es problemático. ¿Cómo puede venir sanidad para ti? ¿Cómo puede sanar la sangre, limpiarte la sangre de Yeshua? La sangre de Yeshua tiene dos funciones, limpiarte el alma y cubrirte. Las dos cosas, no es una sola. Limpiar y cubrirte. ¿Por qué te limpia? Te borra todas tus iniquidades. ¿Por qué te cubre? Porque es una señal para cuando venga el juicio final, esa sangre que ha sido vertida en ti y permanece en ti, sirva como instrumento para identificarte de que ya alguien pagó por ti. Entonces la sangre de Yeshua limpia y cubre. Por eso los dinteles de las puertas en Éxodo durante las plagas se marcaron con sangre para identificar. Entonces cuando la sangre de Yeshua te cubre, te identifica. Entonces son dos cosas, limpiar y cubrir. Dice verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David pecó. Hay unos detalles en este verso que luego en otros estudios más profundos vamos a dar, pero él le está diciendo que pecó contra Dios. ¿Por qué David no dice que pecó contra Betsabé, que pecó contra el prójimo, que pecó contra Urías? Hay unos detalles técnicos que no lo quiero abordar ahora, pero David en conclusión dice, mancillé el nombre tuyo, Señor, porque la gente sabe que yo he sido ungido por ti y que tengo una función tuya.
asignada. Yo soy un representante tuyo. Por causa mía, por causa de mi pecado, mucha gente va a blasfemar. Por causa de lo que yo hice, mucha gente va a señalar. ¿Y cómo es que Dios, de que a este que lo ungió? El ungido de Dios. El ungido de Dios. Y muchos se apartan por causa de eso. Por causa de eso, muchas personas, de los pecados de los líderes, muchas personas han dejado de ir, de congregarse, inclusive de creer en Dios por la conducta que ven en nosotros. Porque nosotros somos elegidos por Dios como sus representantes. Nuestra función es grande, nuestra responsabilidad es grande para con Dios y para con los hombres. Por eso nuestra conducta debe ser irreprensible. No podemos andar como peor que los mundanos. Y el cristianismo se ha llenado de pastores que andan más en el mundo que en el espíritu. Son unos pastores mundanos, no son representantes. Aunque conozcan de las Sagradas Escrituras y hablen y se paren en un púlpito, su conducta, sus obras son malas. Son unos mundanos. Verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué David dice que en pecado me concibió su madre? ¿Acaso David proviene de una relación adúltera? Aunque la Biblia no te dice, pero sí la tradición te dice, hubo un periodo en que Isaí y su esposa se separaron y fueron como aproximadamente 3 o 4 meses, dice la tradición. ¿Qué pasó? Que en cierto momento quedó embarazada la mamá de David, pero la gente decía, ¿y cómo es que si Isaí y su mamá y su esposa estaban separados, ella queda embarazada en el tiempo de la separación? La tradición dice que fue que hubo un acuerdo entre la sierva de la madre de David de acostarse con Isaí. Y en ese interín, en la noche, cuando Isaí entra a la habitación de la sierva de la madre de David, estaba oscuro y él se acuesta con la sierva, pero cuando se acostó con la sierva no era con la sierva, era con la madre de David, pero él no se había dado cuenta y ahí ella quedó embarazada. ¿Qué pasó? Que después dijeron que la mamá de David era una adúltera y había concebido a David en adulterio. Por eso David dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El papá de David se acostó con la sierva y estaba en su mente con una persona, pero en el físico estaba otra y ahí hay un pecado. Y por eso David dice que su concepción fue en pecado. Hay otros detalles que luego voy a mencionar. Verso 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque en lo secreto normalmente las personas le tienen miedo a lo que dirán los demás. Pero Dios te está viendo, papi. Porque Dios escudriña todo. Dios prueba el corazón. La gente se preocupa más por el qué dirán y no por lo que Dios te está viendo. Dios es que te está viendo. Míralo. Dios está en todos los lugares. Por eso David dice, en los secretos me has hecho comprender sabiduría. El temor a Hashem, el temor a Dios no es si me ven o no me ven los demás. El temor a Dios es que Dios me está viendo en todo momento. Dios está viendo. Dios lo ve, trae los pecados ocultos, los hace públicos. Entonces, hay que ser sabios. Dios es espíritu y adora a Dios no porque los otros te están viendo, adóralo en verdad, adóralo en espíritu. Dios está en todos los lugares. Dice Jeremías 17:10, yo el Eterno que escudriño la mente, que prueba el corazón. Muchos pastores han pecado en oculto. Ellos estaban más preocupados por la gente, por los miembros, pero papi, y papá Dios no te estaba viendo también. Acuérdate que papá Dios te estaba viendo. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo era un instrumento que se utilizaba en el proceso de limpieza cuando había alguien que había estado en contacto con un muerto.
También dice Hebreos 9, 19, 22, tomó Moisés la sangre con hisopo y roció, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay que, tener remisión, purgar nuestros pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. David está pidiendo a esa limpieza sacerdotal, no solo en lo físico, sino en el alma. Verso 8, hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dios te va a traer, Dios te va a pasar por el proceso, pero el proceso no es para muerte, sino para vida, para darte gozo, para darte alegría. Esa tristeza, convertirla en gozo. Esa es la confianza de nosotros. Dios me va a disciplinar, pero no para que yo sea destruido, sino para que yo tenga vida eterna. Verso 9, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Dios siempre vuelve a tener misericordia de su pueblo, de sus hijos. Dios ha prometido que nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Cuando tú pecas, se hace una mancha en tu alma. Cuando una persona peca, se hace una cicatriz en el alma. Queda como señal. Esa nada, cuando tú te cortas la piel o te quemas, siempre te queda una cicatriz. Nunca te va a quedar como era antes. Eso es un recuerdo de lo que pasó. Un recuerdo de lo que pasó. Pero Dios, cuando tú estás en Él, ha prometido que todas esas cicatrices, que todo eso va a ser borrado, hecho nuevo. Por eso el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. David está apelando a ese nacimiento nuevo, a ese corazón de carne, no un corazón de piedra, a ese corazón circuncidado, a esa nueva criatura. Eso es lo que David está apelando. Y dice Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Por eso Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que buscar ese nuevo nacimiento, ser nuevos. Hay una transformación en el alma y en el mundo material que tiene que completarse. No solamente en el mundo espiritual, sino también en el mundo material. Verso 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando tú pecas, cuando tú entras en un estado de ocultación, de oscuridad, el Espíritu de Dios tiene que irse, se aleja porque tú mismo te has alejado de él. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl cuando Saúl no hizo lo que Dios estaba demandando. Efesios 4:30 nos advierte, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados. Donde hay impureza, donde hay un pecado, no puede permanecer el Espíritu de Dios. No puede permanecer el Espíritu de Dios en la inmundicia, en la suciedad. No puede. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz verdadera viene cuando el alma se renueva debido a la luz que emana de Dios en esa persona. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por causa de mí mucha gente blasfemó y se apartó. Pero ahora, debido a tu restauración, yo voy a ser un instrumento para edificar, para levantar, para construir. Porque tú has manifestado tu misericordia en mí. Y ahora esos pecadores van a convertirse a ti porque yo voy a predicar acerca de ti. Yo voy a hablar de tu bondad. Yo voy a hablar de que tú eres un ser justo, un Dios justo. Por eso, Yeshua le dijo a Pedro, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos
Una vez vuelto, confirma. Una vez que tú has regresado del pecado, confirma y habla del perdón de Dios y ayuda a los otros a obtener esa restauración, ese regreso a Dios. Verso 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Cuando tus manos están llenas de sangre y tú regresas a Dios, Él la limpia para manifestar su justicia. Cuando David confiesa todos sus pecados, Dios restaura y Él puede cantar. Dice versos 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Todo lo que nosotros hagamos, pidámosle a Dios la palabra, los pensamientos correctos para nosotros poder expresar lo que es la voluntad de Dios. Cuando un corazón está quebrantado, amados hermanos, delante de la presencia de Dios, los labios son abiertos por el cielo. Él va a tocar tu boca, Él quitará tu culpa. Y tú entonces podrás decirle, como dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Verso 16, porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quiere holocausto, no. Dios lo que quiere en esta ocasión, dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La justicia y la misericordia. ¿De qué vale un sacrificio si tú no has cambiado? Si tú no haces lo correcto, no vale de nada. Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tiene el quebrantamiento, el corazón contrito, son las cosas que Dios no desprecia. Cuando una persona está quebrantada, está rota, Dios la puede hacer de nuevo. Cuando una vasija está rota completamente, Dios puede hacer una nueva. Pero cuando no hay una vasija rota, cuando no hay un corazón contrito, ¿cómo puede ser hechas las cosas nuevas? Por eso Yeshua dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está compuesto por personas que pueden ser moldeadas por Dios, que pueden ser hechas nuevas por Dios, no por lobos, no por arrogantes, no. Dios no trabaja con esa gente. Dios no trabaja con ellos. Entrar al reino de los cielos requiere humildad, no sacrificios ni obras, requiere humildad. Cuando tú estás quebrantado, tú puedes tener restauración por la gracia que fluye desde la cruz, desde el Calvario, desde el Gólgota. Verso 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora David no solamente está pidiendo por él, sino por la restauración de los muros de Dios, de Jerusalén. Nehemías 2:17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas. ¿Por qué? Por el pecado. Pero luego Apocalipsis dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Dios la hace nueva. Entonces David ahora mismo no está orando solo por él, sino por la restauración de Jerusalén. Cuando tú estés en esos procesos, no ores solamente por tu restauración, ora por la restauración del cuerpo del Mesías, ora por Israel, ora por las naciones, ora por el mundo entero. Verso 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Después que tú tengas ese corazón humillado, restaurado por Dios, los sacrificios tienen sentido. Eso es lo que David está diciendo. Ahora los sacrificios tienen sentido porque tú lo estás haciendo con el corazón, con el alma. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué pasa con el cristianismo hoy día? Que no se quiere presentar. Se ha construido un evangelio donde el sacrificio no tiene ya, donde tú no tienes que sacrificarte, donde tú no tienes que hacer nada, una gracia basura. La gracia de Dios no funciona así, la gracia de Dios tiene un precio. Y por eso
Romanos 12:1 dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bondad, justicia, misericordia, eso es lo que Dios demanda de todos nosotros. Ofrendas vivas como creyentes, nosotros tenemos que hacernos ofrendas vivas, hacernos discípulos de Yeshua. El que es discípulo de Yeshua imita al maestro. Si el maestro se sacrificó, también nosotros tenemos que llevar una vida de sacrificio. Donde no hay sacrificio, no hay redención. Donde no hay sacrificio, no hay redención. Yeshua pagó el precio para darnos redención en el mundo eterno. Pero también nosotros tenemos que mostrar nuestro discipulado, mostrar nuestro compromiso, mostrar que no es que somos creyentes, sino que somos obedientes, somos discípulos. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Yeshua. Shalom a todos, bendiciones.